El 18 de octubre de 1965, la Santísima Virgen María, por medio del Arcángel Miguel, transmitió un mensaje en las montañas cantábricas en el pueblo de Garabandal, España. Las apariciones de la Virgen en Garabandal se dieron dos mensajes. Uno el 18 de junio del 61, donde básicamente la Santísima Virgen decía que había que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo con frecuencia, pero antes teníamos que ser muy buenos, o sea, vivir en gracia de Dios. Y si no lo hacíamos, vendría un castigo muy grande, que ya se estaba llenando la copa de la ira divina. Y si no cambiábamos, vendría un castigo muy grande. 44 meses después, la Santísima Virgen dio un segundo mensaje por medio del Arcángel Miguel. ¿Por qué? Porque le daba pena que ella lo transmitiera por su contenido. Este mensaje podemos dividirlo en 12 peticiones, 12 decretos que vienen del cielo y que me gustaría brevemente profundizar. El primero de ellos dice: como no se ha cumplido y no se ha revelado al mundo mi mensaje del 18 de junio del 61, os diré que este es el último. Es una pena que la Santísima Virgen venga del cielo, que tenga una atención como nuestra Madre para recordarnos el camino que lleva a la vida eterna, a través de la vivencia del Evangelio, y que diga que no se ha revelado al mundo ni no se ha cumplido, y que este es el último, es muy grave. Es una desatención grave a la Madre de Dios. No es cualquier ser el que lo está transmitiendo, es nuestra Madre Santísima, es la hija, la madre y la esposa de Dios. Y es grave porque cuando se da un mensaje y nosotros lo escuchamos y no lo vivimos, Dios nos va a pedir cuentas de eso, porque a quien más se le da, más se le exigirá. Luego el segundo decreto, segunda frase dice: antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Es decir, todo pecado trae como consecuencia una pena. Si nosotros voluntariamente no hacemos penitencia, por el fiel de la balanza de la justicia divina, Dios se ve obligado, precisado, a tener que mandar un castigo. La iglesia va a ser renovada, eso no hay la menor duda, y el mundo también. Pero el castigo viene como consecuencia de dos causas. La primera, por el pecado que permanece y aumenta todos los días en el mundo y en la iglesia, y por la falta de penitencia o de reparación de esos pecados que cometemos. Entonces, al no haber penitencia, Dios se ve obligado a tener que mandar un castigo. Por eso dice, la copa está, no solo está ahora llena, sino está rebosando por esa falta de penitencia. Luego agrega: los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la condenación. Estas son palabras muy fuertes, dichas por la Santísima Virgen. O sea, esto es real y verdadero. El demonio sabe que si ataca y hace caer en un sacerdote o un obispo, se lleva como consecuencia a toda la feligresía. Por eso son especialmente tentados, y es nuestra obligación como cristianos rezar por ellos, porque ellos representan a Jesucristo, perdonar sus fallas, pero rezar todos los días por cada uno de ellos. Y claro, el sacerdote tiene tres momentos importantes: en el púlpito, cuando predica; en la Santa Misa, en el altar, que es el altar de Cristo; y en el confesionario, cuando perdona los pecados en nombre de Jesucristo. Entonces los sacerdotes deben predicar el amor de Dios, las verdades eternas, predicar el cielo, el infierno, el juicio particular, la vida eterna, la existencia del demonio, la gracia de Dios, el pecado, la vida sobrenatural, la caridad cristiana, etc. Eso es lo que debe hablar un sacerdote.
y no debe omitir aquello que debe recordarnos como verdades de fe, o tampoco debe el sacerdote hablar de lo que no debe hablar de política, no debe hablar de sociología, no debe hablar de situaciones mundanas, humanas, que para eso hay otras personas que nos pueden hablar. Vamos a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la enseñanza del Evangelio, para escuchar la buena nueva y para que todo eso nos sirva para luchar, para alcanzar la vida eterna. Luego el sacerdote debe oficiar la Santa Misa con mucha unción, con mucho misticismo, porque la Santa Misa es la renovación del sacrificio hecho por Jesucristo en el Calvario, pero de manera incruenta, es decir, no hay derramamiento de sangre. Y el sacerdote tiene que tener fe suficiente para que tenga la intención de que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Aun cuando el sacerdote sea un sinvergüenza o sea un hombre que vive en pecado, eso no altera. Se da el milagro de la transubstanciación del pan que se convierte en carne y vino en sangre, a menos que el sacerdote no tenga la intención de consagrar. Si no tuviera la intención de consagrar por las razones que sean, obviamente no hay consagración alguna. Y luego en la confesión el sacerdote debe perdonar los pecados, desde luego. Cristo dijo: a quien se los perdone, se los perdona, y a quien se los retuviera, se les van a retener. ¿Y por qué algunos sacerdotes debieran negar la absolución sacramental? Porque si el penitente no muestra arrepentimiento, si el penitente no muestra intención de enmienda, no hay propósito de enmienda, es decir, una persona que vive en pecado, que se dedica a realizar actos que son pecaminosos y no tiene la intención de dejar eso, el sacerdote no le puede dar la absolución. Un matrimonio, una pareja que vive en amaciato, que no está casada por la iglesia y va y se confiesa, porque viven así, pero no tienen la intención de dejar a la pareja, el sacerdote no le puede dar la absolución. Es decir, tiene que haber el dolor de corazón, el arrepentimiento expresado en palabras, pero también el propósito de no volver a ofender a Dios. Claro, Dios ya lo sabe. Dios sabe si vamos a volver a caer o no caer, pero tiene que haber la intención y el propósito sincero de no volver a ofender a nuestro Señor. Luego, la Virgen dice: a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Y no estoy hablando, hermanos, solamente de que se le dé menos importancia porque se comulgue de pie o se comulgue en la mano, o por todas las desatenciones que se dan cada día en la Santa Misa, porque ya no hay esa verdadera reverencia, esa adoración, ese trato al Dios hecho carne en la Eucaristía, sino estoy hablando sobre todo cuando las almas se acercan a comulgar en pecado mortal. No se puede uno acercar en pecado mortal, no porque uno vaya a la Santa Misa, piense que la Eucaristía es parte de la ceremonia. Si uno tiene conciencia de haber cometido algún pecado, no debe acercarse a comulgar si primero no acude al sacramento de la penitencia. Por eso la Virgen dice: a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia, porque el principal mayor agravio en contra del Santísimo es comulgar en pecado mortal. Por eso dice San Pablo: quien come la carne y bebe la sangre de Cristo en pecado, come y bebe su propia condenación. Luego la Virgen dice: debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Dios no está contento con esta humanidad, hermanos. Dios nos ama, desde luego, y es infinitamente misericordioso, pero una humanidad, una civilización que de continuo está ofendiendo su ley eterna, la ley natural, los principios del Evangelio, los principios cristianos que vinculan a la persona, a la familia, a la sociedad, y que constantemente estamos ofendiendo a nuestro Señor Jesucristo, pues trae como consecuencia que Dios no esté contento con la humanidad. Y por eso la Santísima Virgen dice: debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Tenemos que esforzarnos buscando la santidad, buscando ser buenos. El hombre bueno que no busca ser mejor deja de ser bueno, decía San Bernardo. Por eso hay que buscar cada día ser mejor, buscar la santidad, que esa es nuestra obligación, nuestro compromiso como cristianos, y por eso fuimos creados
en esta vida para buscar y conocer, amar a Dios y gozarlo eternamente en la otra. Luego la Virgen dice, si le pedís perdón, si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Dios está dispuesto a perdonar cualquier pecado, cualquier desgracia que hayamos cometido en nuestra vida, por más terrible que haya sido. Si nosotros nos arrodillamos, si Dios ve en nuestro corazón el profundo arrepentimiento, Dios nos va a perdonar. Recordemos la parábola del hijo pródigo que malgastó todos sus bienes de la herencia y se quedó sin nada, y se quedó sin un céntimo y con una profunda pobreza. Y entonces vuelve en sí y dice a sí mismo, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. No soy digno de llamarme hijo tuyo, trátame como el último de tus jornaleros. Y el padre que está allá en el balcón lo ve a lo lejos, sale a su encuentro y lo cubre de besos, porque ese hijo suyo estaba muerto y ahora ha resucitado. Así que Dios nos perdona de todos los pecados que hayamos cometido, siempre y cuando haya el arrepentimiento y el comienzo de una vida de penitencia. Luego la Virgen dice, yo, vuestra madre, quiero decir que os enmendéis. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel Miguel, quiero decir que os enmendéis. O sea, ya estáis en los últimos avisos, dice la Virgen. Tenemos que convertirnos, hermanos. Estamos en los últimos avisos. No pensemos que la muerte nos va a llegar a los 70, 80, 90 años, como es lo natural pensarlo. La muerte llega en cualquier momento. El hombre que muere en pecado no se salva. El hombre que tienta a Dios pensando que al final se va a convertir, está pecando contra el Espíritu Santo, y los pecados contra el Espíritu Santo no se perdonan ni en esta vida ni en la otra. El hombre que abusa de la misericordia de Dios o piensa que Dios lo va a perdonar porque Dios es infinitamente misericordioso o retrasa su conversión, Dios le deja de dar la gracia porque sabe que si se la sigue dando, sabiendo que no se va a convertir, le va a tocar un infierno peor. Por eso, hermanos, la Virgen dice, ya estáis en los últimos avisos. Luego dice la Virgen, os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. La Virgen nos quiere, es nuestra madre. Llora por nosotros. ¿Cuántas imágenes de la Virgen han lacrimado y muchas veces de sangre porque vamos por el camino que lleva a la condenación eterna, porque ponemos en juego nuestra salvación? Entonces la Virgen dice, no quiero vuestra condenación, o lo que es lo mismo, quiero vuestra salvación. Quiero que sean perfectos como mi Hijo Jesucristo es perfecto. Eso es lo que la Virgen quiere, ese es el propósito principal por el cual la Santísima Virgen se aparece en nuestras vidas y en esta tierra para recordarnos el camino que lleva a la salvación. Luego la Santísima Virgen dice, pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Recordemos, hermanos, Dios está dispuesto a dar lo que queramos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá, dice el Evangelio. Todo aquello que vaya en beneficio de nuestra propia salvación, tenga la certeza que Dios nos lo va a conceder. Si Dios no nos concede algo, es porque aquello que estamos pidiendo no va a nuestra propia salvación eterna. Aunque pensemos que sí, Dios sabe más, Dios es sabio. Claro que es sabio, Dios todo lo conoce. Entonces Dios nos otorga aquello que realmente necesitamos para nuestra propia salvación, pero pidámosle ayuda a Dios. Aquel que tiene un defecto dominante, aquel que tiene un apego al mundo, aquel que tiene una situación de pecado y quiere salir adelante, pidámosle ayuda a Dios. Dios nos va a ayudar para salir adelante. Dios todo lo puede. Te basta mi gracia, dice Jesucristo. Luego la Virgen dice, debéis sacrificaros más, es el siguiente decreto. Y el último es, pensad en la pasión de Jesús. Están ligados, hermanos. En la medida en que nosotros hagamos sacrificio, en la medida que contemplemos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, al menos 10, 15 minutos, por lo menos cada viernes, o si es posible todos los días, en el pensamiento, en el corazón, lo que fue la dolorosísima pasión de nuestro Señor por cada uno de nosotros en el huerto de los olivos, la traición de Judas, la negación de Pedro, las burlas, los escupitajos,
todo lo que el Señor sufrió, la terrible flagelación, su coronación de espinas, las burlas que fue objeto durante todo su recorrido en el Calvario, la muerte en el Gólgota, las burlas, los escarnios, el no reconocer su divinidad, etcétera, etcétera, nos va a ayudar a alejarnos del pecado y nos va a ayudar también a buscar con sinceridad ser más sacrificados y hacer más penitencia, más sacrificio, que es lo que la Virgen nos pide. Ojalá pues esas consideraciones las tengamos muy presentes para que realmente nos ayuden a prepararnos en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir, pero al mismo tiempo tan llenos de gracia por todas estas ayudas que el cielo nos da y que tenemos que aprovechar, porque al que más se le da, más se le pedirá. Dios les bendiga y muchas gracias.